espejos negros. En un callejón de Praga, donde la luz del sol parecía tener miedo de entrar, vivía un artesano llamado Pavel. Su especialidad no era fabricar espejos, sino restaurar aquellos que habían sido testigos de tragedias. Pavel creía que el azogue tiene memoria y que, tras un evento traumático, el cristal se oscurece para proteger al mundo de lo que ha visto. Su taller estaba lleno de espejos negros que no devolvían reflejos, sino un vacío denso que parecía absorber el calor de la habitación. El ritmo de su vida era una danza de paciencia y químicos antiguos. Un día, una mujer vestida de seda violeta le trajo un espejo ovalado envuelto en terciopelo. «Necesito que limpie el pasado de este cristal», suplicó ella. Pavel aceptó el encargo, pero al retirar la tela sintió una vibración que le recorrió los huesos. El espejo estaba tan negro que parecía un agujero en la realidad. El suspenso se apoderó del taller cuando Pavel empezó a frotar la superficie con una mezcla de plata y ceniza volcánica. A medida de que la negrura se retiraba, el cristal empezó a emitir un sonido agudo, un lamento que no pertenecía a este mundo. Pavel vio aparecer en el fondo del espejo una habitación idéntica a la suya, pero habitada por una versión de sí mismo que nunca había existido. Era un hombre feliz, rodeado de una familia que él nunca tuvo. La resonancia del descubrimiento fue devastadora. Comprendió que el espejo no estaba capturando una tragedia, sino una posibilidad perdida. La mujer de violeta era, en realidad, el fantasma de la vida que él había rechazado años atrás por dedicarse a su oficio solitario. Aterrorizado, Pavel intentó cubrir el espejo de nuevo, pero sus manos ya no respondían. El reflejo empezó a avanzar hacia la superficie del cristal, intentando cruzar la frontera de vidrio. Pavel comprendió que para restaurar el espejo debía entregar su propio presente a cambio de ese pasado imaginado. El taller quedó en absoluto silencio mientras la luz del amanecer entraba por la ventana. En el centro de la habitación, el espejo ahora brillaba con una claridad divina, pero el hombre que lo sostenía ya no era Pavel, era un artesano sonriente que no recordaba nada de la oscuridad, mientras que el Pavel real quedaba atrapado para siempre en el azogue, siendo la sombra que permite que otros vean su propia luz. El vendedor de pasos en la nieve. En un pueblo del norte donde el invierno duraba 10 meses al año, vivía un hombre que vendía pasos. No vendía zapatos ni botas, sino el sonido y la sensación de caminar sobre diferentes tipos de nieve. Tenía frascos con nieve virgen de montaña, hielo quebradizo del lago y escarcha de madrugada. Los habitantes, cansados de la monotonía del frío, acudían a él para sentir que sus paseos tenían un propósito o una textura diferente. El ritmo de su comercio era tranquilo, marcado por el crujido de la leña en su chimenea. Una joven que había perdido la movilidad de sus piernas en un accidente llegó a su tienda. «No quiero caminar», dijo ella, «quiero recordar qué se siente al dejar una huella». El vendedor, conmovido por la petición, buscó en el estante más alto un frasco de cristal azul cobalto. Contenía el primer paso de la infancia. Era una nieve que no era fría, sino que emitía un calor nostálgico y prometía un camino infinito. El suspenso en la tienda era casi tangible mientras la joven abría el frasco y vertía el contenido sobre sus rodillas cubiertas por una manta. Al instante, la habitación se transformó. El suelo desapareció y fue reemplazado por un campo blanco que brillaba bajo una luna llena. La joven no
se levantó de su silla, pero su mente y su corazón empezaron a correr por el campo. Sintió el impacto rítmico de sus pies invisibles contra el suelo, la resistencia del viento y la alegría de la velocidad. La resonancia de la experiencia fue tan fuerte que las flores de hielo en las ventanas empezaron a derretirse. El vendedor observó cómo la expresión de la joven cambiaba de la melancolía a la plenitud. Comprendió que su oficio no era vender sensaciones físicas, sino puentes hacia la libertad del espíritu. Cuando la joven terminó su viaje imaginario, le devolvió el frasco vacío al hombre. Ahora sé que no necesito caminar para avanzar, susurró ella. El vendedor no le cobró. Desde ese día, la joven se convirtió en su aprendiz, ayudándole a recolectar no solo pasos, sino también saltos de alegría y huellas de valentía, recordándonos a todos que el verdadero camino no se recorre con los pies, sino con la voluntad de seguir sintiendo el mundo. La estación de los trenes celestiales. En la cima del monte Everest, oculto por un campo de distorsión gravitatoria, se encontraba la estación final. No era una base militar ni un laboratorio de investigación, sino el puerto de salida para los humanos que habían decidido abandonar la carne para convertirse en luz pura. El tren no tenía vagones de metal, sino que era un haz de fotones que se proyectaba hacia el centro de la galaxia. El capitán de la estación, un hombre llamado Pablo, que era el último en su puesto, se encargaba de revisar que los pasajeros no llevaran consigo ningún peso emocional sobrante. Llegó un anciano que llevaba una pequeña caja de madera atada a su cinturón. No puedes subir con eso, advirtió Pablo con suavidad. En el viaje hacia la luz, cualquier gramo de materia se convierte en una supernova que podría destruir el tren. El anciano miró a la caja con la devoción que rozaba lo sagrado. El suspenso de la situación creció mientras los demás pasajeros, ya convertidos en siluetas brillantes, esperaban la señal de partida. El ritmo de la estación era el latido de un sol lejano, constante y poderoso. Dentro de esta caja está el primer dibujo que hizo mi hija, explicó el anciano. Si lo dejo aquí, ella desaparecerá del universo para siempre, pues yo soy el único que la recuerda. El viaje es para olvidar el dolor, insistió Pablo. Al convertirte en luz, serás parte de todo y ya no necesitarás recuerdos individuales. Entonces prefiero quedarme en la oscuridad, respondió el anciano, dando media vuelta hacia el frío de la montaña. La resonancia de aquellas palabras provocó un error en el sistema de la estación. Las máquinas, diseñadas para la lógica de la trascendencia, no podían procesar el valor de un trozo de papel frente a la eternidad. Pablo, en un acto de humanidad inesperado, permitió que el anciano subiera al tren con su caja. Cuando el haz de luz se disparó hacia las estrellas, ocurrió un milagro. El dibujo de la niña no se destruyó, sino que se proyectó a través de toda la galaxia, creando una nueva constelación con forma de sonrisa infantil. Pablo cerró la estación y comprendió que la luz no es el fin del camino, sino el medio para que el amor se vuelva infinito. El coleccionista de nombres de viento. En el Valle de los Ecos, donde el aire nunca está quieto, vivía un anciano llamado Zephyr. Su tarea consistía en capturar los nombres que el viento robaba a las personas cuando éstas gritaban de alegría o de dolor en las cumbres de las montañas. Decían que un nombre perdido en el viento hace que las personas olviden quiénes son, convirtiéndose poco a poco en una sombra. Zephyr usaba redes de seda de araña y botellas de música para atrapar estas palabras voladoras. El ritmo de
de su labor dependía de las estaciones y de la fuerza de los vendavales. Un joven guerrero llegó a la cabaña con la mirada perdida y el pecho vacío. «He olvidado mi nombre en la batalla del Paso del Trueno», confesó. «Sin él no puedo regresar con mi gente, pues no saben quién soy». Zephyr lo invitó a pasar y le mostró su colección de miles de botellas. Al agitarlas, cada una emitía un sonido diferente. Susurros de amantes, órdenes de reyes y llantos de niños. El suspenso crecía a medida que el joven escuchaba, temiendo que su nombre se hubiera disuelto en el aire frío de la altura. Zephyr sacó una botella que vibraba con una luz roja y metálica. Al abrirla, un sonido de acero chocando y un grito de valentía llenaron la habitación. El joven sintió que su espalda se enderezaba y que el color regresaba a sus mejillas. «Ese es mi nombre, Alaric», exclamó. Pero Zephyr no le entregó la botella de inmediato. Le explicó que un hombre recuperado debe ser ganado de nuevo con un acto de bondad, pues el viento solo devuelve lo que se ha purificado con la intención. Alaric se quedó con el anciano durante un invierno entero, ayudando a rescatar a otros nombres perdidos y protegiendo el Valle de los Cazadores de Ecos. La resonancia de su servicio transformó su nombre. Ya no era un hombre de guerra, sino un hombre de protección. Cuando finalmente Zephyr le permitió beber el contenido de la botella, Alaric no solo recordó quién era, sino quién quería ser. Regresó a su pueblo, pero no como un conquistador, sino como un sabio. El coleccionista de vientos siguió en su cabaña, recordándonos que nuestra identidad es un susurro que debemos cuidar y que, a veces, hay que perderse para encontrarse de una forma mucho más profunda. La biblioteca de los libros que se escriben solos. Existe una biblioteca en un desierto de arena blanca donde los estantes no albergan obras de autores famosos, sino libros cuyas páginas se van llenando de tinta a medida que sus protagonistas viven sus vidas en tiempo real. Cada persona en el mundo tiene un libro allí. Los bibliotecarios, seres que no necesitan dormir, se encargan de encuadernar los volúmenes cuando la última página se llena con la palabra fin. El ritmo de la biblioteca es frenético, un constante rasgueo de plumas invisibles sobre papel de pergamino. Un hombre llamado Julián logró encontrar la biblioteca después de años de búsqueda. Quería leer su propio libro para saber si su vida tenía algún sentido o si todo era una sucesión de accidentes sin propósito. Tras semanas de recorrer pasillos interminables, encontró el tomo con su nombre. Al abrirlo, por la página actual, vio con asombro cómo la tinta fresca describía exactamente lo que estaba sintiendo en ese momento. Julián sintió un nudo en la garganta al ver la fragilidad de su propia historia. El suspenso de conocer su futuro lo tentó a pasar la página. Sin embargo, descubrió que las páginas futuras estaban en blanco. El bibliotecario jefe se le acercó y le explicó que el libro solo registra el pasado y el presente. El futuro es una invitación, no un destino escrito. Julián comprendió que la angustia de su vida no provenía de la falta de propósito, sino de su miedo a ser el autor de sus propios capítulos. La resonancia de esta revelación hizo que la biblioteca entera temblara, como si las historias de millones de personas estuvieran celebrando su despertar. Julián cerró el libro y decidió no volver a leerlo. Entendió que la belleza de la vida radica en la incertidumbre del próximo párrafo. Salió al desierto de arena blanca con una pluma imaginaria en la mano, listo para vivir
esforzarse para seguir el ritmo. La biblioteca siguió allí, silenciosa y vasta, custodiando los relatos de la humanidad, recordándonos que aunque todos tenemos un libro, somos nosotros quienes decidimos si la historia será una tragedia, una comedia o una epopeya de luz. El chef de los banquetes invisibles. En un restaurante de lujo que no figuraba en ninguna guía, el chef Humberto nos servía comida sólida. Sus platos consistían en fragancias, temperaturas y sonidos que evocaban banquetes ancestrales. Los comensales se sentaban a mesas de cristal vacías y, tras una serie de rituales sensoriales, experimentaban saciedad y una embriaguez espiritual que ningún vino real podría provocar. El ritmo de la cena era una coreografía de mozos que servían platos de aire caliente y copas de silencio absoluto. Un crítico gastronómico famoso por su cinismo decidió visitar a Humberto para desenmascararlo como un fraude. «Quiero el plato más complejo que tenga», desafió el crítico. Humberto sonrió y le pidió que cerrara los ojos. Empezó a sonar el ruido de una lluvia lejana. El olor de la tierra mojada se mezcló con el aroma del pan recién horneado y una brisa cálida rozó la nuca del hombre. El suspenso en el comedor era absoluto. Los demás clientes observaban la transformación del crítico, cuya mandíbula empezó a relajarse. Humberto le sirvió una sopa de nostalgia de invierno. El crítico no probó líquido alguno, pero sintió el calor en su garganta y el sabor de los guisos que su madre le preparaba antes de que la ambición le secara el paladar. La resonancia de la experiencia fue tan violenta que el hombre empezó a llorar delante de todos. No era solo hambre de comida, era hambre de sentido. Comprendió que se había pasado la vida analizando la superficie de las cosas sin llegar nunca a su esencia. Salió del restaurante sin haber ingerido una sola caloría, pero sintiéndose más lleno que nunca. Humberto se negó a aceptar dinero. Le dijo que el pago era haber recuperado su capacidad de asombro. El crítico nunca volvió a escribir una reseña negativa. Se dedicó a viajar por el mundo buscando no los mejores restaurantes, sino los momentos de verdad que Humberto le había enseñado a degustar. El chef siguió en su cocina, mezclando sueños y recuerdos, recordándonos que el verdadero banquete es aquel que alimenta el alma y que lo más valioso de la vida es, casi siempre, invisible a los ojos. El relojero de los segundos de gracia. En la ciudad de Cronos, donde la puntualidad era una religión y el retraso se castigaba con la cárcel, vivía un relojero rebelde llamado Mateo. En su sótano fabricaba relojes de gracia, dispositivos que permitían a sus dueños detener el tiempo durante un segundo exacto para disfrutar de un detalle hermoso o enviar una palabra hiriente. Mateo creía que la dictadura de los minutos estaba matando la humanidad de la gente. El ritmo de su trabajo era un tic-tac constante que desafiaba el orden oficial de la metrópoli. Un oficial de la Guardia del Tiempo irrumpió en su taller. Mateo pensó que venía a arrestarlo, pero el hombre cayó de rodillas, suplicando. «Mi hijo está muriendo y el médico dice que no llegará a la medianoche», confesó el oficial. «Necesito un reloj que me permita estar con él para siempre en ese último segundo». Mateo, a pesar del peligro, buscó su obra maestra, un cronómetro de oro líquido que no se detenía, sino que dilataba la percepción hasta el infinito. El suspenso de la entrega fue interrumpido por las sirenas de la policía
oficial logró llegar a la cama de su hijo justo cuando el reloj de la torre principal marcaba las 12. Al activar la gracia, el mundo se detuvo. El dolor del niño desapareció y fue reemplazado por una luz cálida. Padre e hijo vivieron una vida entera en ese segundo, compartiendo historias y abrazos que el tiempo lineal les había negado. La resonancia de aquel acto de amor fue tan poderosa que todos los relojes de la ciudad se detuvieron simultáneamente. Mateo fue arrestado, pero ya no le importaba. Había demostrado que el tiempo no es una cadena, sino un lienzo que podemos estirar con el amor. El oficial, tras vivir su eternidad personal, permitió que el segundo pasara, pero su rostro ya no era el de un verdugo, sino el de un hombre en paz. La ciudad de Cronos nunca volvió a ser la misma. La gente empezó a permitirse llegar tarde para mirar las flores, comprendiendo que un segundo de gracia vale más que una vida entera de precisión sin alma. La tejedora de niebla y olvido. En el pantano de las lamentaciones vivía una criatura que tenía la forma de una mujer anciana, pero cuyas manos estaban hechas de hilos de humo. La llamaban la tejedora de niebla. Su función era recoger las penas de los viajeros perdidos y tejer con ellas un manto que cubría el pantano, impidiendo que el dolor saliera al mundo de los vivos. Se decía que si alguien lograba cruzar el pantano sin soltar una sola lágrima, la tejedora le entregaría un hilo de plata que concedería cualquier deseo. El ritmo de su telar era un susurro constante que se confundía con el viento. Un joven príncipe, cuya amada había caído en un sueño eterno, decidió cruzar el pantano. Llevaba el corazón endurecido por el orgullo y la rabia, convencido de que su voluntad sería suficiente para vencer la niebla. A medida que avanzaba, la tejedora le enviaba visiones de su pasado, momentos de debilidad, errores cometidos y la belleza del rostro de su novia. El suspenso crecía con cada paso, pues el pantano parecía alimentarse de la resistencia del joven. Cuando estuvo a punto de llegar a la orilla, la tejedora se le apareció. «Solo te falta un paso», dijo ella, «pero para darlo debes admitir que sientes miedo». El príncipe, sintiendo que su orgullo se desmoronaba, rompió a llorar. Sus lágrimas cayeron al agua estancada y, al instante, la niebla se disipó. La tejedora no le entregó el hilo de plata, sino algo mucho mejor, la capacidad de sentir de nuevo. Comprendió que su amada no estaba en un sueño eterno, sino que él la había alejado con su frialdad. La resonancia de su llanto despertó el pantano, que se convirtió en un jardín de flores blancas. La tejedora desapareció, convertida en una brisa ligera. El príncipe regresó a su palacio y, al tomar la mano de su amada, ésta despertó, pues el hechizo no era de sueño, sino de soledad compartida. La tejedora de niebla siguió su labor en otros rincones del mundo, recordándonos que el olvido no es la solución al dolor, sino la aceptación y el llanto que limpia el camino hacia la verdadera conexión con los demás. El traductor de las estrellas fugaces. En un observatorio abandonado en los Andes vivía un astrónomo que no usaba computadoras, sino un arpa de cristal sintonizada con las ondas de radio del espacio profundo. Decía que las estrellas fugaces no eran rocas quemándose en la atmósfera, sino mensajes de civilizaciones que ya no existían, lanzados al vacío como botellas en un océano cósmico. El hombre traducía estos destellos de luz en partituras musicales.
El ritmo de su vida era nocturno, siguiendo el pulso de las constelaciones que cruzaban el cielo negro. Una noche de lluvia de meteoros, el arpa de cristal empezó a sonar sola, emitiendo una melodía de una belleza aterradora. No era un mensaje de guerra ni de ciencia, sino una canción de amor dirigida a la tierra. Las estrellas fugaces caían en un patrón rítmico que iluminaba las montañas como si fuera de día. El suspenso de la traducción mantuvo al astrónomo sin aliento. Comprendió que el universo entero estaba intentando comunicarse con el planeta antes de que un evento cataclísmico ocurriera. El mensaje dice: recordad que sois polvo de estrellas aprendiendo a amar, susurró el hombre a la grabadora. De repente, una estrella fugaz más grande que las demás aterrizó suavemente en el patio del observatorio. No era un meteorito, sino una cápsula de luz pura. Al abrirse, una presencia invisible llenó la habitación, dotando al astrónomo de una visión cósmica. La resonancia de aquel encuentro borró las fronteras de su mente. Vio la historia de 1000 mundos y comprendió que la Tierra era el corazón de una red de vida mucho más vasta de lo que nadie imaginaba. El astrónomo no publicó sus hallazgos en revistas científicas. Se convirtió en un músico callejero que tocaba la melodía de las estrellas en las plazas de las ciudades. La gente que escuchaba su música sentía una paz inexplicable y una conexión renovada con el prójimo. Comprendieron que no estamos solos y que nuestro destino está escrito en la luz de los que nos precedieron. El observador de los Andes siguió traduciendo, recordándonos que cada vez que pedimos un deseo a una estrella fugaz, estamos respondiendo a un saludo que ha viajado millones de años solo para encontrarnos. La tienda de las sombras recuperadas. En el sótano de un teatro abandonado en Nueva York existía una tienda donde se guardaban las sombras que la gente perdía cuando tenía demasiado éxito o demasiado miedo. Una persona sin sombra es alguien que ha perdido su profundidad, que se ha vuelto plana y predecible. El dueño, un hombre que vestía de negro absoluto, se encargaba de cuidar estas siluetas, alimentándolas con historias y música. El ritmo de la tienda era pausado, ininterrumpido solo por el murmullo de las sombras que buscaban a sus dueños. Un actor famoso que se sentía vacío a pesar de los aplausos llegó a la tienda. He perdido mi capacidad de conmover, confesó. Siento que solo soy una máscara que camina. El dueño de la tienda lo llevó a una habitación llena de percheros donde colgaban sombras de todas las formas y tamaños. El suspenso creció cuando el actor reconoció su propia sombra. Era una figura pequeña y asustada que se escondía detrás de una cortina. La sombra se negaba a unirse a él, pues no reconocía al hombre en el que se había convertido. El dueño le explicó que para recuperar su sombra debía volver a ser vulnerable. El actor tuvo que pasar una noche entera en el escenario del teatro vacío, contando sus secretos más oscuros a la oscuridad. A medida que hablaba, su sombra empezó a crecer y a estirarse, alimentándose de su honestidad. La resonancia de su voz en el teatro vacío rompió la coraza de su ego. La sombra finalmente se fundió con sus pies, devolviéndole su peso emocional y su humanidad. El actor regresó al mundo, pero ya no buscaba la fama, sino la verdad en cada personaje. Sus actuaciones se volvieron legendarias, no por la técnica, sino por la profundidad de su presencia.
La tienda de sombras recuperadas siguió en su sótano, recibiendo a políticos, artistas y gente común que había olvidado que la oscuridad propia es la que le da relieve a la luz. El dueño de negro siguió cuidando de las siluetas, recordándonos que no debemos temer a nuestra sombra, sino abrazarla, pues es ella la que nos mantiene unidos a la tierra y a nuestras verdades, en nuestra esencia.